Cuando uno tiene la perspectiva de estudiar un sistema físico, tiene que ver con Profe, dos cosas. Señora, perdón, ¿usted está compartiendo pantalla? no estoy compartiendo pantalla. Ah, vale. Ah, no, no. Gracias. Regálame un segundo. Ya voy. Yo pauso esto un minuto. Resumamos la grabación. Bueno, entonces, estamos en lo de los sistemas y les estaba diciendo que uno puede ver el estudio de los sistemas. Uno lo puede ver desde varias perspectivas. Entonces, desde la forma más simple en la que uno lo puede ver es desde la forma dinámica o estacionaria, ¿cierto? Uno tiene un sistema físico y ustedes lo pueden ver desde la parte estacionaria, ya les voy a explicar qué es eso. O desde la parte dinámica, ¿cierto? Mm, entonces, la parte estacionaria típicamente uno la puede hacer con álgebra, ¿cierto? Entonces, más la parte dinámica, por lo menos en el tiempo. Entonces, esta parte dinámica de acá requiere el uso de una ecuación diferencial. Entonces, digamos que lo más sencillo, esta es la forma más sencilla de uno percibir el estudio de los sistemas. Más sencillo que esto no se puede. Eh, ahora, ¿a qué nos referimos nosotros a un sistema físico? Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema físico, hablamos de un conjunto de elementos que se interrelacionan y se comportan de determinada manera. Entonces, lo que nosotros evaluamos cuando estudiamos sistemas físicos son comportamientos, ¿cierto? Entonces, esa área del conocimiento se le conoce como sistemas dinámicos o de alguna otra forma se le conoce como dinámica de sistemas también, ¿cierto? Desde la perspectiva de ingeniería mecánica, uno piensa en un sistema dinámico como algo que se está moviendo, ¿sí o no? Es realmente cuando algo se está moviendo, está cambiando posición con el tiempo, eso es todo. Y esa es una forma, digamos, bastante simple de ver la dinámica de un sistema. La dinámica de los sistemas tiene muchas complejidades. El sistema más sencillo que nosotros, por ejemplo, podemos modelar es el que hemos ya modelado en clase. Y es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un resorte y ese resorte lo atamos a una masa. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza sobre esa masa, digamos que
este es el punto de equilibrio del centro de masas de ese bloque. Si usted aplica una fuerza, F, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que nosotros habíamos mostrado es que aquí va a haber una fuerza en esta dirección, que es la fuerza de recuperación del resorte. ¿Sí o no? Nosotros podemos decir lo siguiente. Nosotros podemos decir que la fuerza de recuperación del resorte es, en este caso, o más bien, vamos a hacerlo así. La diferencia de estas fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Entonces, Fk menos F perdón, F menos Fk es igual a la masa por la aceleración. Esto es la segunda ley de Newton. O sea que la fuerza aplicada es igual a Fk más la masa por la aceleración. Nosotros hemos utilizado esto durante todo el corte, inclusive cuando nosotros estamos calculando la frecuencia de oscilación de las barras cuando las sometemos a una fuerza que es proporcional al desplazamiento. Y esto lo escribimos como K por el desplazamiento de X más masa por la aceleración. Esto es una ecuación dinámica, porque esta ecuación a nosotros nos va a describir, dado la constante del resorte, que es un parámetro, la masa del bloque, que es un parámetro, y dada la fuerza aplicada, nos va a decir cómo se comporta ese bloque en términos de la posición. Aquí hay un conjunto de elementos que se interrelacionan para generar un comportamiento, que es el desplazamiento de la masa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es un sistema dinámico. Yo esta ecuación entonces la puedo escribir así. Puedo escribir como K por X más masa por la aceleración igual a la fuerza aplicada. ¿Sí o no? Yo tengo esto de lo que ustedes vieron en el curso de mecánica. Obviamente eso es muy profesor dependiente, pero en general todos vieron esto. Vieron que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero también vieron que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿cierto? O sea que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Si nosotros reemplazamos eso acá, nos queda que la masa por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, más la constante del resorte por el desplazamiento, es igual a la fuerza aplicada. Si nosotros dividimos todo por m, ¿qué nos queda? Esto se cancela. K sobre m, como hemos visto en el curso, es la frecuencia angular al cuadrado. La frecuencia angular es igual, como nosotros hemos visto, omega es igual a 2pi por f, que es la frecuencia lineal. Y f es el número de oscilaciones que hay en un intervalo de tiempo que nosotros llamamos periodo, ¿cierto? El periodo, lo que nosotros conocemos como periodo, es el tiempo que tarda una oscilación completa. Entonces nosotros podemos reescribir esta ecuación acá de la siguiente forma. Vamos a escribir que la segunda derivada de x con respecto al tiempo más omega cuadrado por x es igual a la fuerza, que en general puede depender del tiempo sobre la masa. Esto es lo que nosotros tenemos acá. Esta ecuación tiene una solución, obviamente, ¿cierto? Pero esta ecuación es diferente a la que nosotros conocemos porque esta es una ecuación que tiene derivadas.
Cuando hay una ecuación que tiene derivadas, esa ecuación le llamamos ecuación diferencial. Y hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales. Más de lo que ustedes pueden contar, muchos tipos. Solo es el tipo más simple de una ecuación diferencial. Esto se conoce como una ecuación diferencial, obviamente porque hay una derivada lineal de coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque omega y la masa son constantes, son números. No son funciones del tiempo, son números. Si eso fueran funciones del tiempo, eso sería otro cantar, ¿cierto? Entonces sí, esto sería más complicado de resolver, mucho más complicado. Entonces, esta ecuación diferencial, ¿por qué es lineal? Por la siguiente razón. Supongamos que este bloquecito de acá representa la ecuación diferencial. Esto representa la ecuación diferencial. La ecuación diferencial desde el punto de vista de la dinámica de un sistema tiene dos cosas importantes que hay que identificar inmediatamente. Nos dan la ecuación diferencial, eso hay que identificarlo así, ¿cierto? Es f de t y x de t. Esas son dos cosas importantes. F de t es la fuerza y esa fuerza produce un desplazamiento. O sea que f de t es la causa y x de t es la consecuencia. En otras palabras, f de t es la excitación y x de t es la respuesta. Así es como se le denomina eso en teoría de sistemas. Entonces, la causa o la excitación entra a ese bloque y la salida de ese bloque es la consecuencia o la respuesta. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, ustedes van por la calle y alguien los empuja, entonces ustedes van a responder, ¿cierto? Vamos que eso de pronto les causa malestar. Entonces, la causa es el empujón, la respuesta es el sentir que ustedes tienen ahí, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de causas y de respuestas. O sea, si a uno le pegan una cachetada, obviamente, pues uno va a responder de manera más enérgica y va a estar, digamos que más ofendido, ¿cierto? Entonces, o si a uno le dan la mano, uno también va a responder. Cuando le dan la mano, uno responde dando la mano de vuelta. El mundo todo está compuesto de excitaciones y respuestas. Todo es una excitación y todo es una respuesta, ¿cierto? Cuando nosotros vemos el mundo como excitación y respuesta, vemos el mundo como un sistema dinámico. Y eso es muy útil. Nosotros con sistemas dinámicos podemos modelar desde una planta química hasta el comportamiento de la sociedad, ¿cierto? Se llama dinámica social. Ustedes pueden buscar social dynamics. Pueden modelar biología, digamos, en diferentes escalas, ¿cierto? Pueden, pueden poner una gran cantidad de fenómenos. Ustedes pueden determinar cómo migran los pájaros cuando hay guerra en un país, digamos, cómo va a cambiar la demografía. Los sistemas dinámicos gobiernan todo el mundo, ¿cierto? Uno siempre, lo único que necesita es un modelo. Y el modelo es una ecuación diferencial, como la que tenemos acá. Entonces, una vez nosotros hemos identificado eso, nosotros podemos pensar lo siguiente. ¿Qué es un sistema lineal? Un sistema dinámico lineal. Tenemos esta cajita de acá que es la ecuación diferencial. Si nosotros excitamos la ecuación diferencial, o el sistema dinámico más bien, con una fuerza F1 de t, y la respuesta es X1 de t. Los que van a sustentar los proyectos les voy a preguntar todo esto, entonces la estén poniendo atención, y si no entienden algo, entonces por favor me preguntan. Para los que, ¿qué, profe? Qué pena.
los que van a sustentar los proyectos, a no ser de que alguien de acá quiera hacer ejercicios, que ninguno me dijo que quería hacer ejercicios. Esto se los voy a preguntar en el contexto del proyecto, ¿cierto? Deben de saber esto bien, cuál es la excitación, cuál es la respuesta, ¿cierto? Si es lineal, cuáles son los parámetros, todo eso. Si la excitación es F2 de T y la respuesta es X2 de T, hay un tipo de sistema muy especial que responde de esta forma. Ahora, si en vez de que la excitación sea F1 o F2, yo voy a hacer que la excitación sea ¿quién? Sea alfa por F1 de T más beta por F2 de T. O sea que la excitación ahora es una superposición de las otras dos excitaciones. Cuando ese es el caso, la respuesta es alfa por X1 de T más beta por X2 de T. Si esto sucede, ese es un sistema lineal. La linealidad es que la suma, la respuesta de la suma es la suma de las respuestas. Y si hay una constante ahí, también sale ahí en la respuesta. Eso significa linealidad. Cuando los sistemas son lineales, están descritos por una ecuación diferencial lineal y tienen esa propiedad. Ahora vamos a hablar de la solución de la ecuación diferencial. Es esta solución de la ecuación diferencial. Tiene la siguiente característica. La solución de una ecuación diferencial es una función. Les voy a colocar un ejemplo. Es una función que cuando usted la deriva dos veces y la suma a la misma función multiplicada por W al cuadrado, le tiene que dar la fuerza aplicada sobre la masa. ¿Sí o no? Esa es la solución de una ecuación diferencial. Ahora vamos a ver que la ecuación diferencial tiene dos tipos de soluciones. Entonces, eso es también importante dentro de la teoría de las ecuaciones diferenciales. El ejemplo que les quiero dar es cómo se diferencia esto, por ejemplo, en una ecuación algebraica. Es la diferencia. La ecuación algebraica por ejemplo, puede ser x más y igual a 1, ¿cierto? Y puede ser x menos y igual a 3. Si, por ejemplo, y
en este caso fuera menos 2 y x fuera igual a 1, esto se cumpliría, ¿cierto? Pero la de arriba no. Pero eso lo podemos organizar. Digamos que x es igual a 1 y y es igual a menos 2. Entonces esto se cumple. Pero si x es igual a 1 y y es igual a menos 2, esto no es 1 sino menos 1. Entonces coloquemos el menos acá. Simplemente como para escribir esto lo más sencillo posible, ¿cierto? Entonces cuando usted suma esto, usted suma estos dos, le da 2x. Entonces queda 3 menos 1 es 2, lo divide entre 2 da 1, o sea que x es igual a 1, ¿cierto? Y si x es igual a 1, entonces y es igual a menos 2. Es sencillo. La solución de una ecuación algebraica son números. La solución de esta ecuación algebraica son simplemente números, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos que la solución de algo son números, una ecuaciones algebraicas, más sin embargo, la solución de una ecuación diferencial son funciones. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando acá? Lo que nosotros estamos buscando son dos números que sumados den menos 1 y dos números que restados den 3, ¿cierto? Asimismo, nosotros debemos de pensar de una ecuación diferencial. Lo que estamos buscando es una función que derivada dos veces y sumada con ella misma multiplicada con omega cuadrado de f de t sobre la masa. Eso es lo que estamos buscando, esa función. Ahora vamos a ver qué tipo de soluciones puede tener una ecuación diferencial. Si nosotros tenemos esta ecuación diferencial, segunda derivada de x con respecto a t, más omega por x de t, igual a la fuerza sobre la masa. Esta ecuación diferencial, como cualquier ecuación diferencial lineal, como pudimos apreciar ahorita, si una cosa es solución y la otra cosa también es solución, la suma también es solución, como pudimos ver acá. Si x1 es una solución a f1 y x2 también es una solución, la suma también es una solución, ¿cierto? Por lo tanto, típicamente para una ecuación diferencial, la solución se puede escribir como la solución sub h de t más la solución sub p de t. Esto es importante porque separa dos regímenes importantes de la ecuación diferencial. Es el régimen dinámico y el régimen de estado estable. La solución, esta solución de acá se llama la solución homogénea. Y esta se llama la solución particular. La solución a la homogénea es cuando la excitación vale 0. Eso significa que x sub h de t se obtiene para la segunda derivada de x con respecto a t más omega al cuadrado por x de t igual a 0, ¿cierto? Entonces, acá en este caso estamos buscando, ¿qué estamos buscando? Esto es obviamente sub h y esto es sub h. Estamos buscando un x sub h que derivado dos veces y sumado con el mismo multiplicado por omega cuadrado de 0.
típicamente cuando se resuelve, cuando uno enseña a resolver estas ecuaciones, lo primero que se hace es que se ensaya una función, se llaman funciones de prueba. Usted, por ejemplo, puede ensayar acá x sub h de t, diga que esto es una constante alfa, por e a la i, beta por t, ¿cierto? Vamos a ver si esto funciona. Si usted deriva esto una vez, cuando uno deriva las cosas con respecto al tiempo, puede colocar puntos. Entonces usted puede colocar, en vez de la deriva, colocar un punto acá. O sea, x sub h punto es igual. Si usted deriva esto, es la derivada del argumento. O sea que esto sería alfa y alfa beta por e a la i beta t. Y la segunda derivada entonces sería 2 puntos, ¿cierto? O sea que sería ¿quién? La segunda derivada de esto sería entonces i beta al cuadrado por alfa por e a la i beta t. Esto es lo mismo que teníamos acá. O sea que esto simplemente es igual a i beta al cuadrado por xh de t. Entonces, uno dice que x sub h de t dos puntos más w cuadrado por x sub h de t debe de ser igual a cero. Si ensayamos esa función, esto simplemente es un ensayo, se llaman funciones de prueba, ¿cierto? Entonces, esta x sub h dos puntos que la acabamos de obtener acá, es este número y recuerden que i es el número complejo, entonces esto queda, ¿cómo queda esto? Esto queda i al cuadrado beta cuadrado por x sub h de t. Pero i al cuadrado es menos 1, es el número complejo al cuadrado. Por lo tanto, esto da menos beta cuadrado. ¿Por quién? Por x sub h de t. ¿Sí o no? Más omega cuadrado por x sub h de t. Esto es igual a menos beta cuadrado más omega cuadrado por x sub h de t y esto es igual a cero. Si esto es igual a cero, obviamente x o h de t no es cero. Lo que tiene que ser cero es esto de acá, ¿cierto? Recuerden que cuando el producto de dos cosas es cero, o una es cero, o la otra es cero, o las dos son cero, pero la función, que es la solución de la ecuación diferencial, obviamente no es cero. Eso significa que omega cuadrado menos beta cuadrado es igual a cero. O que omega cuadrado es igual a beta cuadrado. O que beta, entonces es igual a más o menos omega. Eso significa que para dos valores de beta, esto se cumple. O sea que yo puedo tener x sub h de t igual a alfa por e a la i omega t. O puedo tener x sub h de t igual a alfa por e a la menos i omega t. Cualquiera de las dos me sirve. Como las dos son solución, recuerden que si las dos son solución, la suma también es una solución, ¿cierto? Si sumamos esto, entonces digamos que esta es super 1 y esta es super 2, pues. O no, más bien coloquémosla así. Esta es para más omega, entonces coloquemos un signo más acá y acá un signo menos. Póngala de otro color, profe. Un color a cada una. Bueno.
Entonces, Profe, ¿podría devolver la diapositiva 2 segunditos, por favor? pues tocará. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos es que esta es la suma. La suma también es una solución, ¿cierto? Por lo tanto, x sub h de t lo puedo expresar como la suma de la solución que obtuve para más omega, o sea, x sub h más de t, y la solución que obtuve para menos omega. Si yo sumo esas dos soluciones, entonces me da alfa por e a la i omega t más alfa por e a la menos i omega t. O sea que esto es alfa que multiplica a e a la i omega t más e a la menos i omega t. Esto por identidades, eso es coseno, 2 coseno de omega t. O sea que esto es igual a 2 alfa coseno de omega t. ¿Cuáles son esas identidades? Esas identidades son las identidades de Euler, que yo a ustedes se las demostré una vez en clase con la serie de Taylor, que dicen lo siguiente, que e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Y e a la menos i teta es igual a coseno de teta menos i seno de teta. De acá se puede despejar y decir que e a la i teta más e a la menos i teta sobre 2 es igual a coseno de teta. Y e a la i teta menos e a la menos i teta sobre 2 es igual a seno de teta. Entonces, esto es lo que hicimos acá y por lo tanto obtenemos esta solución, ¿cierto? Ahora, entonces ustedes se preguntarán, listo, ¿y cómo hallamos alfa? ¿Cierto? Entonces, esa alfa se puede hallar con condiciones iniciales. Las ecuaciones diferenciales, para uno poder resolver una ecuación diferencial, le tienen que decir cuánto vale la solución en x, en t igual a 0, y le tienen que decir cuánto vale la derivada de la solución en t igual a 0. Son las condiciones iniciales para la solución y para la derivada de la solución. Eso sí es de segundo orden. Si es de primer orden, simplemente le tienen que decir la condición inicial de la solución, no la de la derivada. Eso depende del orden. Si es de orden 3, le tienen que decir la de la solución, la derivada de la solución, la segunda derivada de la solución. Si es de orden 4, solución, primera derivada, segunda derivada y tercera derivada, así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, reemplaza esto en 0, coseno de 0 es 1, ¿cierto? Usted puede decir, por ejemplo, que x de 0 es igual a, por ejemplo, a ver,
Esto entonces daría 2 alfa igual, por ejemplo, a 1. O sea que alfa sería un medio, ¿cierto? O sea que si x de 0 es igual a 1, simplemente dice esto. Vean. X sub h de t es igual a 2 alfa coseno de omega t. Y x sub h de 0 es igual a 1, por ejemplo, ¿cierto? Si ese es el caso, obviamente, si ese es el caso, entonces, ¿qué es lo que usted tiene ahí? Tiene que x sub h de 0 es igual a 2 alfa y esto es igual a 1. De acá alfa es igual a un medio, ¿cierto? Entonces, si usted puede hallar la constante. Esto lo hicimos simplemente ensayando acá, ¿cierto? Esto lo puede hacer de otras formas también. De todas formas, lo que nosotros queremos no es, digamos, hacer un curso de ecuaciones diferenciales. Para eso ustedes tienen su curso de ecuaciones diferenciales. Queremos estudiar la dinámica de un sistema. Y especialmente queremos estudiar la dinámica de un sistema eléctrico, cómo cambia con el tiempo. Entonces, por lo tanto, si alfa es igual a un medio, entonces tenemos que la solución a la ecuación diferencial homogénea es simplemente igual a coseno de omega t. En general, la solución a esto, es una amplitud por un coseno o por un seno. Ambas sirven, ¿cierto? En general. Porque usted también puede decir que una solución puede ser, por ejemplo, ¿qué puede ser esto acá? Puede ser alfa por e a la i omega t, por ejemplo. Y otra solución puede ser beta por e a la menos i omega t. Ambas son soluciones. Usted las puede sumar. Entonces, si usted suma esto, por ejemplo, si usted lo suma, usted le quedaría que xh de t es igual a alfa por e a la i omega t más beta por e a la menos i omega t, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene esto, usted puede decir, listo. Supongamos que x sub h de 0 es igual a 0, no a 1, sino a 0. ¿Eso qué significa? Si usted reemplaza t por 0 ahí, x sub h de 0, e a la 0 es 1, e a la 0 es 1, o sea que esto le da alfa más beta igual a 0. De acá, ¿usted qué obtiene? Obtiene que alfa es igual a menos beta. Entonces, cuando usted reemplaza acá, ¿usted qué tiene? Usted tiene x sub h de t igual a alfa por e a la i omega t más beta por e a la menos i omega t. Pero como alfa es igual a menos beta, entonces esto es alfa por e a la i omega t menos alfa por e a la menos i omega t. O sea que esto es alfa que multiplica a e a la i omega t menos e a la menos i omega t. ¿Cierto? Entonces, eso es una cosa que uno puede hacer ahí. Listo. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto, por la identidad de Euler, que vimos ahorita, por esta de acá, eso es 2i seno del ángulo, ¿cierto? O sea, 2i alfa seno de omega t. Esa sería la solución, ¿sí o no? Entonces, pero hay que saber quién es alfa, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tenemos que derivar esto. Si usted deriva esto, usted dice, listo, la derivada. Entonces, x sub h punto dt. La derivada del seno es el coseno, o sea que esto es 2i alfa omega coseno de omega t. Y a usted le tiene que dar la condición inicial de la derivada también, ¿sí o no? Entonces, con la condición inicial de la derivada, usted puede hallar quién es alfa, ¿cierto? Entonces, básicamente que usted puede decir, listo, si entonces cuando t es igual a 0, 2 y alfa omega,
Entonces va a ser algo, no sé, lo que sea. Entonces, y usted de acá puede despejar alfa. Entonces, obviamente el seno también cumple con esa propiedad. Usted puede ver lo siguiente, vean. Si Profe, una X, pregunta. ¿sí? Alfa y beta son iguales. No, de acá esta condición inicial, como la condición inicial decía que X sub H de 0 es igual a 0, cuando yo reemplazo T por 0 acá, E a la 0 da 1, E a la menos 0 también da 1. O sea que esto queda alfa más beta igual a 0, ¿cierto? O sea Sí, que sí, alfa es igual a ahora menos sí beta. entendí. Claro. Entonces, por ejemplo, usted también tiene, por ejemplo, esto. A seno de omega t. Esta simplemente es una amplitud. X sub h punto es igual a por omega por coseno de omega t. X sub h dos puntos. La derivada del coseno es el menos seno, o sea que esto queda menos a omega cuadrado seno de omega t. Entonces tiene X sub h dos puntos. Profe, ¿puedo compartir? ¿Qué egoísta, sí o no? No, profe, comparta. Entonces, X sub h dos puntos más omega cuadrado por X sub h, reemplazamos todo. X sub h dos puntos es esto, o sea que esto es menos a omega cuadrado seno de omega t. Esta es X sub h, multiplicémosla por omega cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es más omega cuadrado a seno de omega t. Esto es 0. O sea que esta también sirve. Cualquier cosa que sea un coseno o un seno sirve para solucionar esa ecuación diferencial. O sea, son funciones que son solución de esa ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden porque tiene una derivada de orden 2, la que acabamos de solucionar. Y esta es la ecuación diferencial, la típica que nosotros conocemos es la de un oscilador armónico, que es lo que nosotros teníamos ahí. Ahora, nosotros en clase, en estos días, pues con el grupo O todavía no he visto eso, porque apenas ellos van a tener la primera clase de la semana. Pero en estos días, en clase, hemos visto el tema de capacitancia, ¿cierto? Entonces, hemos visto el tema de capacitancia, ya comenzamos a ver capacitancia. Y el tema de capacitancia es un tema interesante porque abre la puerta para que nosotros podamos trabajar dinámicamente. Nosotros ayer en clase, capacitor. Ayer en clase con el grupo C, vimos que un capacitor es un dispositivo que que está configurado por dos placas metálicas paralelas, que puede tener varias formas, puede tener forma de esfera, de cilindro, forma puede tener forma de lámina, ¿cierto? Entonces, y una de las placas almacena carga positiva y la otra almacena carga negativa. Entonces acá nosotros podemos almacenar energía en este capacitor cargándolo. Entonces, ¿cómo lo cargamos? Aplicando un voltaje. La capacitancia simplemente es igual a la capacidad o la cantidad de carga que puede almacenar o que se puede, digamos, generar ahí en los conductores sobre el voltaje que hay que aplicar para cargar ese capacitor. Esto es un circuito con capacitores, esto es un voltaje, es más o menos.
Entonces ahora la pregunta es, y obviamente es una pregunta importante, ¿qué tiene que ver eso con dinámica? Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Y obviamente en el ejemplo nos va a salir una ecuación diferencial. Digamos que ese es el chiste de la situación, ¿no? Porque si no, pues, eso no tendría mucho sentido. Por lo menos hablar de ecuaciones diferenciales a esta altura. Ustedes podrían esperar un semestre más para que les enseñaran ecuaciones diferenciales. Bueno, creo que aquí está el ejemplo. Entonces nos vamos a tener que adelantar un poquito en el tema, porque realmente nosotros todavía no hemos visto esto. Pero vamos a tener que adelantarnos un pelín en el tema, tampoco mucho, porque ya lo vamos a ver la semana entrante. Listo. Entonces, aquí como está esto, lo que va a suceder es que cuando usted aplique una fuente de voltaje a ese capacitor, el capacitor se va a cargar instantáneamente. Digamos que esto es una situación irreal, o sea, esto no sucede así. ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente. Aunque estos son conductores, y nosotros como vimos en el curso, los conductores, en un conductor la diferencia de potencial es cero. O sea que realmente usted no tiene que aplicar ningún trabajo para mover una carga acá. La carga se desplaza sin ningún trabajo aplicado. O sea, ¿qué es lo que usted está haciendo acá cuando conecte esa batería a ese capacitor? Lo que usted está haciendo es simplemente produciendo trabajo, pero sobre el capacitor, no sobre el circuito, para que ese capacitor se cargue. La realidad es que estos cables que yo estoy dibujando acá tienen una resistencia interna. Entonces, realmente es más exacto, en vez de escribir yo este circuito, es más exacto yo decir que esto es un circuito con una fuente de voltaje. Este es el capacitor C y esta es la resistencia R. La resistencia, como vamos a ver la semana entrante en clase, es un dispositivo de un circuito que se opone al flujo de corriente, ¿cierto? Entonces, lo que hace la resistencia es que disminuye la corriente que está pasando por el circuito. Eso obviamente tiene un mecanismo microscópico que nosotros vamos a estudiar, pero pues en este momento no se los voy a explicar. Simplemente deben de saber que cuando hay resistencia, la resistencia hace que la corriente por el circuito disminuya. Y nosotros, así como acá hay un voltaje, este voltaje va a producir un trabajo para usted desplazar carga a través de este circuito y el trabajo necesario para usted desplazarla a través de la resistencia va a ser igual a un voltaje en la resistencia. El voltaje por la carga eléctrica, obviamente, ¿cierto? Entonces, ese voltaje en la resistencia simplemente es la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Esa diferencia de potencial es la diferencia de potencial necesaria para usted poder mantener una corriente I a través de una resistencia R, ¿cierto? Por lo tanto, el voltaje en una resistencia simplemente es igual a la corriente por la resistencia. Lo propio tenemos en la capacitancia. De la capacitancia, ¿nosotros qué podemos ver? Nosotros podemos ver lo siguiente. Observen esto. Podemos ver que si despejamos de acá el voltaje, podemos ver que el voltaje en la capacitancia simplemente es la carga
sobre el valor de la capacitancia, ¿cierto? Entonces, voltaje en la capacitancia. Carga del capacitor sobre capacitancia. Y entonces podemos escribir una relación que conjugue el voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia y el voltaje en la capacitancia. Eso se llama, eso tiene un nombre, eso es una ley que vamos a ver después. Es la segunda ley de Kirchhoff. Entonces acá, ¿qué es lo que dice la ley de Kirchhoff? Tengo una fuente de voltaje acá que produce trabajo, ¿cierto? Aquí tengo un dispositivo que disipa energía. O sea que acá ya hay una fuente no conservativa de trabajo, ¿cierto? Porque esto disipa energía. Y esto almacena energía. O sea que esto aquí es más o menos BC, que es el voltaje en la capacitancia. Lo que dice la segunda ley de Kirchhoff es que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Pero entonces tenemos que saber cómo contar esto. Si nosotros vamos a recorrer la trayectoria, digamos que la recorremos así. Nos vamos en el sentido de la corriente y la recorremos. Entonces, cuando pasamos por la fuente, entramos por el menos y salimos por el más. ¿Por qué? Porque la fuente genera potencia, o sea, realiza trabajo. Cuando entramos por el menos y salimos por el más, escribimos menos B. Ahora por la resistencia, con la resistencia consume potencia, o sea, disipa potencia, entra por el menos, entra por el más y sale por el menos. Y si entra por el más y sale por el menos, escribimos más B, R. Lo mismo la capacitancia no consume ni genera potencia, almacena energía. Pero entonces es un dispositivo pasivo porque no genera potencia, ¿cierto? Entonces, como entra por el más y sale por el menos, entonces es más BC. Y la ley de Kirchhoff dice que esto es 0. Dicho de otra forma, el voltaje en la resistencia más el voltaje en la capacitancia es igual al voltaje de la fuente. El voltaje en la resistencia es I por R. El voltaje en la capacitancia es la carga en el capacitor sobre C. Y esto es igual al voltaje de la fuente. ¿Cierto? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros tenemos ahí ahora. Lo que nosotros quisiéramos hacer acá es a partir de eso, digamos, obtener una ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces queremos obtener una ecuación diferencial. Y digamos que queremos saber cómo hacerlo. Una de las formas de hacer esto es la siguiente. Vamos a decir que la corriente, les voy a adelantar otro pedacito de la corriente. La corriente es igual a la derivada de la carga. Como cambie la carga, entonces eso me indica qué tanta corriente hay, ¿sí o no? ¿Cómo hago yo para saber cuánto flujo de carros hay por una avenida? Pues muy sencillo. Si los carros están aumentando, entonces el flujo está aumentando, ¿cierto? Entonces hay flujo si los carros aumentan. Si los carros disminuyen, también hay flujo porque significa que están saliendo, ya sea que están saliendo o entrando. Si aumentan, están entrando. Si disminuyen, están saliendo. Entonces el cambio de la cantidad de carros me dice a mí si hay flujo o no. Si los carros permanecen iguales,
no hay flujo. O los carros que entran son los mismos que salen, una de las dos. Entonces, la corriente, nosotros la escribimos típicamente en circuitos como la derivada de la carga con respecto al tiempo. En este caso, la carga de quién? Del capacitor, ¿cierto? Entonces, tenemos acá que R por la derivada de Q con respecto a T más Q sobre C es igual al voltaje de la fuente, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros, lo que nosotros ya tenemos acá es que tenemos una ecuación diferencial. Acá tenemos una derivada aquí de la carga con respecto al tiempo, aquí tenemos la carga. Esta es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué? Es una ecuación diferencial de primer orden porque la derivada de orden superior de la carga es de 1. Simplemente está la derivada, la primera derivada. No hay ni segunda derivada, ni tercera derivada, ni nada de eso. Para los ejercicios de oscilaciones y ondas vamos a ver una segunda derivada de la carga. O sea, vamos a trabajar una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros aquí? Nosotros podemos hacer varias cosas. Yo voy a proceder como procede el libro. Listo. Entonces, voy a proceder como procede el libro. Ahora, hay varias formas de hacer esto, ¿sí o no? Entonces existen varias formas de hacer esto y ya, digamos, ya vamos a ver varias formas. No solamente lo vamos a hacer como lo hace el libro, sino que lo podemos hacer de varias formas. Esta ecuación diferencial la podemos escribir más sucintamente de esta forma. Podemos decir que esto es la derivada de la carga con respecto a T más 1 sobre la resistencia por la capacitancia por la carga igual al voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros, que el voltaje sobre la resistencia es una corriente por la ley de Ohm. Es una corriente, o sea que esto es igual a una corriente, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos hallar es una carga, necesitamos hallar la carga de forma tal que si la derivamos y le sumamos la carga dividida por RC, va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia. Eso es lo que significa esta ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial para el proceso de carga de un capacitor. ¿Cómo se carga con el tiempo este capacitor de acá? Eso es lo que vamos a ver. Les miro cuánto tiempo me queda. Bueno. Entonces, nosotros obviamente, como les había dicho, nosotros podemos solucionar esta ecuación diferencial de diferentes formas, ¿sí o no? Más sin embargo, como nosotros no somos expertos en ecuaciones diferenciales, yo voy a proceder como procede el libro, pero a mí hay una cosa que no me gusta del libro. Una de las cosas que no me gusta del libro es, bueno, básicamente que procede de una forma no física, bueno, mentiras, es que no estoy seguro, pero yo creo que esto se puede hacer más intuitivamente, ¿cierto? Entonces, lo vamos a hacer así. Entonces vamos a despejar la derivada de la carga de acá. Entonces vamos a pasar esto para el otro lado. Entonces, la derivada de la carga entonces va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia menos la carga sobre la resistencia por la capacitancia, ¿cierto? Es básicamente lo que tenemos nosotros ahí. Ahora vamos a multiplicar esto aquí por la capacitancia y a dividirlo aquí por la capacitancia. De forma tal que esto queda como 1 sobre RC, que multiplica a C por V, que esto tiene unidades de carga, ¿cierto? Menos la carga. La carga, digamos, esta carga que depende del tiempo, o va a depender del tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es menos 1 sobre RC
Q menos C por B. Listo. Después vamos a ver que este C por B es la carga final del capacitor. Cuando el capacitor se ha cargado totalmente, entonces tiene una carga total de C por B. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Vamos a hacer una cosa, y es que vamos a dividir ambos lados por esto y a multiplicar ambos lados por dt. Entonces, de esta ecuación de acá, dq dt igual a menos 1 sobre RC, que multiplica la carga, menos C por B. Dividimos y multiplicamos por dt. Esto nos queda dq sobre q menos C por B, ¿cierto? Y esto es igual a menos dt sobre RC. Como ustedes pueden ver, en un lado de la ecuación quedó todo lo que tiene que ver con la carga. Y en otro lado de la ecuación quedó todo lo que tiene que ver con el tiempo. Este tipo de ecuaciones diferenciales se llaman ecuaciones, o este tipo de método de solución se llama separación de variables, ¿cierto? Aquí ya vimos el primer método de solución de ecuaciones diferenciales. Para que no digan que no pasan bueno en clase. Buenísima, profe. Hoy sí, profe. Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Vamos a integrar acá. Aquí podemos integrar desde 0, teniendo en cuenta que vamos a arrancar el circuito en tiempo 0 y vamos a ir hasta un tiempo t arbitrario. Y aquí vamos a arrancar. El capacitor en un tiempo 0 no tenía carga, estaba descargado, o sea, la carga era 0. Hasta una carga Q arbitraria. Q en un tiempo t, obviamente. Entonces tenemos que integrar estas dos cosas. Esto, obviamente, como solamente esto depende, acá no hay ninguna cosa que dependa del tiempo, esto es fácil. Esto acá simplemente es ¿quién? Sería menos t sobre RC. Esa es la integral. Facilito. Por la integral de dt es t. De 0 a t queda t, ¿cierto? El problema es esta integral. Entonces, esta integral de acá eso obviamente es un logaritmo. Pero para nosotros estar seguros que es un logaritmo, ¿sí o no? Entonces debemos de proceder de alguna forma. Entonces vamos a ver cómo vamos a proceder. Obviamente, U es igual a Q menos C por B. O sea que cuando Q es igual a Q minúscula, entonces U de 0 es igual a ¿quién? A menos CB, ¿cierto? Y U de Q minúscula es igual a Q menos C por B. Entonces son los nuevos límites de esa integral. Y obviamente du es igual a ¿quién? A dq. ¿Sabe cómo queda esto? Entonces esto va a quedar la integral, el límite de abajo entonces menos c por b, el límite de arriba es q menos cb, ¿cierto? Esto es du sobre u. Esto es igual al logaritmo natural de u evaluado entre menos cb y q menos cb, ¿cierto? O sea que la integral entre 0 y q de dq sobre q menos cb es igual al logaritmo natural de q menos cb menos logaritmo natural de menos c por b, ¿cierto? Aplicando los logaritmos, esto es logaritmo natural de q menos cb dividido menos c por b, ¿cierto? Y esto, como esta integral era igual a esto de acá, o sea que eso es igual a menos t sobre rc.
Si elevamos, para quitarnos el logaritmo de ahí, entonces sacamos exponencial en ambos lados. O sea que esto queda Q menos C por B dividido en menos C por B. Esto es igual a E a la menos T sobre RC. Multiplicamos a ambos lados acá, entonces vamos a tener esto. Esto queda Q menos C por B igual a menos C por B por E a la menos T sobre RC. Pasamos esto para el otro lado, o sea que queda Q de T igual a C por B menos C por B por E a la menos T sobre RC. Esto es C por B, que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre RC. Ahí tienen ustedes la primera solución de una ecuación diferencial. Pues los que obviamente no han visto ecuaciones diferenciales. Esta es la carga de un capacitor. Y C por B es la carga final del capacitor. Eso es lo que nosotros denominamos como carga final. A la carga que llega cuando el tiempo es muy largo, cuando ha transcurrido mucho tiempo. ¿Cierto? Esta es la carga del capacitor. Carga final que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿Cierto? Entonces, ese tau lo conocemos como tiempo de relajación. Tau igual a R por C es tiempo de relajación. Vamos a darle una interpretación a ese tau. Entonces, para eso, vamos a ver una cosa. Es una tablita acá. Q de T es igual a la carga final que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre tau. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿cuánto vale Q de en T igual a tau? O sea, reemplacemos T igual a tau. Entonces, esto vale QF 1 menos E a la menos tau sobre tau, ¿cierto? O sea que esto es igual a QF que multiplica a 1 menos E a la menos 1. ¿Cuánto es 1 menos E a la menos 1? ¿Alguien que haga el cálculo? $0.6321. ¿Está segura? Sí, profe, me dio lo mismo. O sea que el tiempo tau es el tiempo que tarda el capacitor en llegar al 63% de su carga final, ¿sí o no? Esa es la interpretación física de ese tiempo tau. El tiempo que tarda el capacitor en llegar al 63% de su carga final. Van a haber circuitos que tardan más tiempo, otros que tardan menos tiempo. Entre más grande sea la resistencia, más tiempo va a tardar, ¿cierto? Vamos a mirar a ver cuánto tiempo se tarda el capacitor en cargarse totalmente. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale Q en T igual a 2 tau?
Esto sería Q final que multiplica a 1 menos E a la menos 2 tau sobre tau. O sea, se va tau con tau y esto queda Q final que multiplica a 1 menos E a la menos 2. ¿Cuánto es 1 menos E a la menos 2? 0,86. 86,46. O sea que después de dos constantes de tiempo tau, el capacitor ha alcanzado el 86% de su carga, ¿cierto? Vamos a ver cuánto vale la carga en el capacitor para 3 tau. O sea que esto es igual a QF, que multiplica a 1 menos E a la menos 3 tau sobre tau, igual a QF, que multiplica a 1 menos E a la menos 3. ¿Eso cuánto da? 0.95. 0,9502. O sea que después de 3 tau, nosotros hemos alcanzado el 95% de la carga final. Vamos a ver esto. ¿Cuánto es esto en 4 tau? O sea, QF que multiplica a 1 menos E a la menos 4. ¿Esto cuánto da? 0.9816. 0.9816 por la carga final. O sea que en 4 tau nosotros hemos alcanzado el 98% de la carga final. Y acá vamos a ver si llegamos algún día. Llegamos por allá, bueno, en el 7, profe. Tendríamos seguro? 3 cifras decimales de 9, así que Esto es QF que multiplica a 1 menos E a la menos 5. ¿Eso cuánto da? 0,9932. ¿99 qué? 32 por la carga final. ¿32? Sí, señor. O sea que en 5 tau, 5 constantes de tiempo me demoro para llegar al 99% de la carga final. Adrián, ¿cuánto dice usted que da con 7 tau? de un momento. Punto 9990. O sea, se va acercando a 1. Sí, señor. ¿Cuánto da 0.9. con 100 tau? Da 1. ¿Con qué, profe? Un 100 da 100 1. tau. Ya revisé. 0.999 Da irracional. 1. Da 1. Bueno, a mí todavía no me da 1. Da 1. 0.99. Se formateé la calculadora, ahora sí me dan los resultados. No da 1. Para que dé 1, el tiempo tiene que ser infinito. Ay, profe, a mí. O sea que tengo mi calculadora mala. Sí, la mía también está mal porque me dio 1. De pronto por las cifras decimales. Ok. Entonces eso significa que lo que nosotros tenemos es algo así. Inicialmente en el circuito, el capacitor estaba descargado. Esta es la carga final. Entonces, inicialmente descargado, el capacitor se comienza a cargar. Hasta que en algún tiempo alcanza la carga final. Esto por acá, cuando hay un margen como de menos del 1%, típicamente en ingeniería electrónica se toma como 5 tau. Es decir, se toma como estándar que después de 5 constantes de tiempo se ha llegado al estado estacionario.
Ahora, y se toma como estándar, lo más importante es esto, que la definición de la constante de tiempo es que la constante de tiempo tau es el tiempo que toma el capacitor para llegar al 63% de la carga final. O sea, para cargarse en un 63%. Ahora, cuando el capacitor se ha cargado totalmente, ya no hay más corriente. Hay corriente mientras el capacitor se carga. Cuando se carga ya no hay más corriente. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Por lo siguiente, tenemos que la carga del capacitor es igual a ¿quién? A la carga final que multiplica a 1 menos e a la menos t sobre tau. Entonces, ¿quién es la corriente? La corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Si yo derivo esto, es como si yo estuviera derivando con respecto al tiempo. QF menos QF por E a la menos T sobre RC. Vamos a dejarlo como RC, ¿cierto? La derivada está a cero porque es una constante. La derivada de esta bajo menos 1 sobre RC, o sea que esto como queda, queda QF sobre RC positivo por E a la menos T sobre RC. Pero ¿quién es QF? QF recuerden que es la capacitancia por el voltaje. Digo resistencia por voltaje por E a la menos T sobre RC. Se cancela C con C. Y la corriente queda voltaje sobre resistencia, que es lógico, por E a la menos T sobre RC. Es decir, esto es una exponencial decreciente con el mismo tau que teníamos ahorita. O sea que yo grafico la corriente, la voy a graficar en rojo acá. En la medida de que ahora, ¿quién será este valor para la corriente? ¿Quién me dice? La corriente inicial, la corriente en cero es igual a B sobre R por E a la menos 0 sobre RC. Esto es 1. O sea, la corriente inicial es el voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánto vale la corriente en tau? ¿Quién me puede decir? Lo que cambiaría es el Euler, ¿no? ¿Cómo? Lo que cambiaría sería el Euler. Sí, exactamente, pero ¿cuál es el valor, Laura? O sea, si usted reemplaza ahí, ¿cuánto le da eso?
Sigo esperando. No sé, profe. Profe, o sea, Pues pero simplemente, reemplacen T por tau y esto les da B sobre R. ajá, Menos tau sobre tau, por Dios. ¿Se los desglosó más? No, no, no jodas. B sobre R por E a la menos 1. Pues, ¿cuánto da eso? Pues sobre R por 0.3678. Muy bien. 0.36 que multiplica B sobre R. O 0.36 por la corriente en el tiempo t igual a 0. Eso significa que la constante de tiempo tau también es el tiempo que le toma la corriente en disminuir al 36% de su valor inicial. Se puede ver de las dos formas. Profe, ¿puede volver a repetir? ¿O no tengo señal o usted no está hablando? Las dos cosas. No tiene señales, yo no estoy hablando. Ah, Bueno, entonces, esto es lo que nosotros, digamos que esto es básicamente lo que se tiene con la carga y la descarga de un capacitor, ¿cierto? Entonces, nosotros también de acá podemos por ejemplo, obtener el tiempo que le toma un capacitor para llegar a cierta carga desde cierta otra carga, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos hacer acá una cantidad de cosas con esas fórmulas y pues a medida que va pasando el corte las vamos a ir haciendo. Ahora falta una última cosa que nosotros podemos hacer y es estudiar la descarga de un capacitor. Una vez el capacitor se ha cargado, ¿sí o no? Una vez el capacitor se ha cargado, entonces, ¿cuál es la dinámica de la descarga? Nosotros ya vimos cuál es la dinámica de la carga, ¿cierto? Esta es la dinámica de la carga. ¿Qué pasa cuando el capacitor se ha descargado, ¿cierto? Básicamente sucede lo siguiente. Ya les voy a mostrar matemáticamente. Voy a mostrar esta gráfica. Cuando nosotros quitamos la fuente de voltaje, entonces vamos a descargar el capacitor. Sería quitar la fuente de voltaje? Por ejemplo, tener un voltaje que fuera como un pulso así. Aquí, este sería el voltaje. Después lo quitamos por un tiempo. Estos son pulsos de voltaje, así se llaman, pulsos de voltaje. Después lo volvemos a colocar, después lo quitamos. Entonces el capacitor básicamente haría esto. Mientras el voltaje esté encendido se va a cargar. Siempre y cuando el tiempo que dure el voltaje encendido sea suficiente para que el capacitor se cargue. Después se va a descargar.
Esta es una dinámica de carga y descarga para el capacitor. Ahora, cuando el capacitor se va a descargar el voltaje cero, ¿cierto? Entonces, si nosotros quitamos la fuente de voltaje, entonces ya la reemplazamos por un cortocircuito, ya no hay fuente de voltaje. Solo es resistencia y capacitor. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos que el voltaje en la resistencia, nada más el voltaje en el capacitor es igual a cero. Por la segunda ley de Kirchhoff. O sea que el voltaje en la resistencia es igual a menos el voltaje en la capacitancia. ¿Eso qué significa? Que I por R es igual a ¿quién? A menos la carga sobre la capacitancia. De acá obtenemos que I es igual a menos la carga sobre R por C. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Pero ¿quién es I? De Q de T, ¿cierto? O sea que de Q de T es igual a menos Q sobre RC. Esto fácilmente, digamos nosotros, esto fácilmente se puede solucionar usando separación de variables como lo hicimos ahorita. Esta es otra ecuación diferencial, obviamente, también. Porque estas son ecuaciones diferenciales muy sencillas. El sábado vamos a ver ya ecuaciones diferenciales más elaboradas. Por ejemplo, la ecuación diferencial de segundo orden, pero con amortiguamiento. Eso es una de las primeras cosas que uno ve en ondas. Eso es algo que lo deben de tener claro. Entonces, dq de t es igual, y es igual a dq de t, obviamente, y esto es igual a menos q sobre rc. Esto se puede organizar así. Dividimos por q, para que esto quede dq sobre q. Y multiplicamos por dt, o sea que esto queda menos dt sobre r por c. Cuando nosotros escogemos los límites en estos casos, tenemos que tener mucha cautela. ¿Desde dónde hasta dónde va la carga del capacitor? Va desde la carga inicial Q sub 0, que es al valor al que está cargado el capacitor, hasta una carga arbitraria Q. Y esto va desde 0 hasta T. Ojo que aquí en T igual a 0, el capacitor está cargado, ¿cierto? Está cargado porque lo vamos a descargar. Y en T igual a T va a tener una carga Q. Por lo tanto, esto es simplemente el logaritmo natural de Q entre Q sub 0 y Q igual a menos T sobre RC. Esto es igual al logaritmo natural de Q minúscula menos logaritmo natural de Q sub 0, ¿cierto? Y utilizando propiedades de los logaritmos, esto es logaritmo natural de Q minúscula sobre Q sub 0. O sea que el logaritmo natural de Q minúscula sobre Q sub 0 es igual a ¿quién? Menos T sobre R por C. O sea que si despejamos Q de T elevando a la exponencial en ambos lados, me queda que esto es Q sub 0 por E a la menos T sobre R por C. Si graficamos esto, esto es parecido a la corriente que teníamos ahorita. Esta es la carga inicial con la que tenía el capacitor, él se comienza a descargar. Recuerden que tau, en este caso, es el tiempo que le toma al capacitor para llegar al 33% de la carga inicial. ¿Listo? Entonces, esto es toda una clase de carga y descarga de capacitores. Esto es una cosa que tienen que saber bien para oscilaciones y ondas y tienen que saber bien para hacer los proyectos porque todos los proyectos tienen circuitos con capacitores.
Bueno, el de industrial es el más sencillo desde el punto de vista del electromagnetismo, porque son circuitos, pero son potencias. Si hay que calcular potencias activas y reactivas, bueno, mentiras, no he dicho nada. Eh, mm, pero también hay capacitores ahí, ¿cierto? Hay unos capacitores. Ahora, en el programa que yo les dije que instalaran, que como todo este semestre me imagino que no han instalado. Entonces, digamos así. Vamos a decir que tenemos, vamos a colocar este generador. Vamos a hacer esa onda que yo les había dicho ahorita. Un pulso. Vamos a ver. Coloquemos un voltio. Esto es la amplitud del impulso, es un voltio, ¿cierto? El periodo. ¿Cada cuánto se repite? Vamos a ver, yo tengo una resistencia de 1K por un microfaradio. Eso es 10 a la menos 6 por 10 a la 3, a 10 a la menos 3. O sea que el tiempo que se tarda sería 1 milisegundo. O sea que esto tendría que ser a ver, el periodo tendría que ser, digamos, pongámosle 3 milisegundos al periodo. La anchura de esto acá era 1.5 milisegundos, ¿cierto? Sí, eso es más o menos lo que a 333 hercios. Entonces ya vamos a mirar cómo se ve esto. Entonces colocamos una resistencia acá. Lo que yo hice es hacer que esta señal que yo tengo acá se sostenga en un voltaje por lo menos por un poquito más del tiempo que tarda el capacitor en cargarse. Si el capacitor es de 1 microfaradio y la resistencia es de 1 kilo ohm, ¿cierto? Esta resistencia es de 1 kilo ohm, como ustedes pueden ver, le dan doble clic. Aquí está el valor indicado, 1 kilo ohm. Quitémosle esto. Y coloquemos esta capacitancia acá, que es obviamente de 1 microfaradio. Entonces cableamos acá, de aquí hasta acá. De la resistencia al capacitor, del capacitor acá. Los circuitos, como recuerden que nosotros tenemos una diferencia de potencial en la fuente, necesitan una referencia, necesitan saber con respecto a dónde se está midiendo el voltaje o la energía potencial. Entonces necesitamos una tierra. La tierra es un punto donde el potencial es cero. Es ese punto de referencia al que nosotros nos referíamos en clase, donde el potencial es cero. Por ejemplo, para una carga puntual en infinito el potencial es cero, ¿cierto? Entonces necesitamos una tierra también. Bueno,
Profe, yo siempre he tenido la duda respecto a eso. ¿Por qué siempre se toman en 90 grados? 90 grados. Sí, o sea, cuando uno hace las representaciones de los circuitos. No, pero no necesariamente. O sea, hay una razón, por ejemplo, en los circuitos impresos, cuando usted abre un computador y mira la board de un computador, ¿cierto? Sí, Hay una razón por la que las líneas van dirigidas en esa forma. Y es que como las corrientes generan campos magnéticos y los campos magnéticos, si los están sintiendo otros circuitos en el alrededor, generan otras corrientes inducidas. Entonces lo que uno quiere es que esos campos magnéticos generen las menos corrientes inducidas posibles. Para eso, entonces se generan campos de cancelación y por eso es que son así a 90 grados, ¿cierto? En los circuitos impresos, que eso es más sensible, en un circuito de estos eso no importa. Son circuitos muy grandes, ¿sí me entiende? sí, señor, claro. En los circuitos impresos eso sí es más sensible, en esto no. Entonces acá, cuando nosotros ejecutamos un programa, le decimos que es correcto. Entonces, como este man, vea que este man está corriendo. Así es como corre Juan Diego cuando tiene quiz de electro. Entonces, observen, este es el voltaje de la fuente. Vamos a ver el voltaje del capacitor. ¿Sí ven? Ahora, con otros, ahí aparentemente el capacitor como que no se alcanzará a cargar, ¿cierto? Sí, solía comentar. Pareciera que, ¿cómo podemos hacer? Necesitamos que se demore menos cargando. Para que se demore menos cargando, necesitamos bajar el valor de la resistencia, ¿cierto? Entonces, podemos colocarle acá, más bien coloquémosle 500 ohm. Entonces ahí se demora menos cargando, pero todavía no funciona. Vamos a ver si le colocamos, por ejemplo, a esto, para reducir el tiempo, coloquémosle 250 ohms, o sea, ya lo hemos bajado un cuarto, el 25%. Ahora sí, sí o no, ahora se ve que alcanza a cargar y se alcanza a descargar, cargar, descargar, cargar, descargar. Esta es la primera dinámica que nosotros queremos ver acá. La primera dinámica es la dinámica de carga, descarga el capacitor, que fue lo que hicimos hoy. Carga, descarga, carga, descarga. Después vamos a introducir el sábado, vamos a introducir otro elemento de circuito que hace que no solo se cargue y se descargue, sino que también oscile. La carga va a oscilar. Y eso tiene que ver con fenómenos de almacenamiento de energía en ese circuito. Que hay una parte de la energía se almacena en la capacitancia y parte se almacena en la inductancia. Entonces se comienza, digamos, como a tirar la pelota, ¿cierto? Uno se descarga, el otro se carga, se carga, se descarga, se carga, se descarga, y por eso se genera digamos, una oscilación. O sea, son oscilaciones en circuitos eléctricos. Entonces, los que van a ver oscilaciones y ondas, ese es el trabajo que van a hacer, ¿cierto? Y los otros les va a servir para que comiencen a construir el marco conceptual para cada proyecto. Listo. Se puede reducir inclusive un poquito más el tiempo. Pues, pero no valdría mucho la pena, pero pues uno lo puede reducir. Ahí se ve carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Una de las formas en las que uno, por ejemplo, uno puede diseñar una fuente de voltaje es con la carga y la descarga de un capacitor. Así es como se diseñan fuentes de voltaje, con cargas y descargas de capacitores. Entonces, yo creo que esta sesión de hoy, creo que ha sido instructiva. No sé si tienen alguna pregunta.
Profe, esto lo vamos a ver más a fondo durante las clases, ¿verdad? Ay, Laura. Ay, profe. Es que estuvo muy difícil, ¿o qué? No, pues no es que esté tan difícil, pero sí hay unas cosas que como que uno queda, ok, ¿esto de dónde sale? O sea, en su momento se entiende y después como que ya, como que queda uno, plop. O tal vez debe ser por un momento, ya después mirando bien todo así bien de corrido, se entiende mejor. No, pero pues la respuesta a su pregunta es que sí, ¿cierto? Ah, bueno, mejor. Entonces, obviamente, mañana vamos a comenzar a ver capacitores. Es que con ustedes no he comenzado a ver capacitores. Ah, ahí el punto entonces.